Buenas, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Fíjense que la información que les voy a compartir hoy no la van a encontrar en ningún otro canal, así, literal. Les voy a compartir la información acerca de el estado de los manuscritos para el libro de Jacobo. Así que espero que sea de bendición. Por favor, si les gusta este video, no se olviden de darle like, pongan sus comentarios. Y esas dos cosas junto con la campanita de suscripción es la única forma como el algoritmo de YouTube puede saber que la gente está viendo el video y que le gusta y entonces se lo va a proponer a otras personas que andan buscando acerca del mismo tema. Así que yo los animo a que, bueno, aunque seamos una generación que no esté tan al tanto de las situaciones de la informática avanzada, que le puedan dar like a este video. Así que espero que sea de bendición y manos a la obra. Entonces, esta información de los manuscritos para el libro, la epístola de Jacobo, fue tomada de la palabra preservada del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, segunda edición, 2024, páginas 735 al 35 al 39, puse 29 ahí, escrito por su servidor. Así que eh, con respecto a la manuscriptología, porque así se le llama, manuscriptología del libro de Jacobo, eh, las generalidades. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Existen unos 500 manuscritos griegos de texto continuo que contienen Jacobo, un poco más o un poco menos, dependiendo del pasaje y del capítulo. Estos manuscritos griegos son la evidencia primaria del Nuevo Testamento griego. Y es muy importante establecer que si yo quiero obtener el texto griego, no voy a buscar manuscritos arameos en latín, sino voy a buscar los manuscritos griegos porque ahí es donde está la evidencia primaria. Y la evidencia primaria no está tanto en los leccionarios, porque los leccionarios vienen de los manuscritos de texto continuo, sino que está precisamente en estos últimos, en los manuscritos de texto continuo. Si bien para los evangelios hay de 1500 a 2000 manuscritos por cada uno de los cuatro, eh, para las cartas, para las epístolas católicas o generales, solo hay unos 500 manuscritos griegos. Entonces, partiendo de acá, vamos a ir a cómo está la familia 35 en la epístola de Jacobo. La palabra preservada está basada en el texto griego del Nuevo Testamento según la familia 35. La familia 35 es un grupo de manuscritos griegos que constituyen la mejor línea de transmisión textual para el Nuevo Testamento. Se caracteriza por ser tanto independiente como antigua y por tener un perfil y un arquetipo definido de manera empírica para los 27 libros del Nuevo Testamento griego. Existen 89 manuscritos de la familia para Jacobo, los cuales están listados abajo. Entonces, de los 500 manuscritos, hay 89 que conforman la familia. Y los 89 manuscritos son los siguientes. Aquí tenemos, comenzando el manuscrito 18, ese está en París, en la Biblioteca de París. El 35, del cual toma nombre la familia, también está en la Biblioteca Nacional de París. Ambos son manuscritos que contienen los 27 libros del Nuevo Testamento. Está el manuscrito 141, el 149, el 201, y ustedes pueden ver ahí y pueden entonces, si tienen acceso a los manuscritos, revisar cuál es el texto de la familia 35.
Estos 89 manuscritos representan la totalidad de manuscritos de la familia que están disponibles en la actualidad para este libro. Podrían salir a la luz algunos manuscritos nuevos, pero esto no modificaría el arquetipo. El arquetipo, es decir, el texto común de la familia, está basado en 44 manuscritos, los cuales fueron cotejados de manera completa, de cabo a rabo, por el doctor Wilbur Pickering. Estos se identifican en negrita, en negritas arriba. Entonces, todos estos manuscritos que están en negritas, son 44, de los 89 de la familia, fueron revisados, cotejados, letra por letra, palabra por palabra, los 44, para obtener de ahí el texto común de la familia. Los otros 45 manuscritos fueron cotejados en 3 lugares donde hay una división de más de un 10% de los 44 manuscritos mencionados arriba. Sin embargo, esta revisión no cambió el texto arquetípico de la familia, el cual está definido de manera precisa y empírica. Entonces, eh, el resto de los manuscritos, como tienen variantes propias que los identifican como parte de la familia, solo fueron cotejados puntualmente en 3 lugares, a donde los primeros 44 tenían una variabilidad mayor del 10%, es decir, digamos que el 15% decían una cosa y el 85% decían otra. O digamos el 20% decía una cosa y el 80% decía otra. De los 44 que fueron cotejados completamente, que son los mejores de la familia. Entonces, para hacer un análisis completo de toda la familia, el doctor tomó los otros 45 y los revisó solo en esos 3 puntos, pero se logró ver que no habían divisiones dentro de la familia, sino que el texto estaba sólidamente construido. En Jacobo hay 12 variantes propias de la familia 35, de 49 que componen el perfil completo de la familia en las epístolas generales, las cuales forman el perfil para este grupo textual. Al traducirlas al español, las variantes propias se reducen a 7. Estas variantes propias de la familia sirven para identificar los manuscritos que pertenecen a la familia 35. Una vez identificados, el doctor Pickering derivó de ellos el texto común o arquetipo de la familia. Entonces, eh, aquí les presento el texto arquetípico de la familia en griego. Y bueno, el texto está compuesto por cientos de palabras en griego, pero hay algunos manuscritos que no tienen las palabritas que sí tienen los manuscritos de la familia. Entonces, eh, esas palabras se les llama variantes propias. Digamos, en Jacobo 1:23, el 30% de los manuscritos dice nomu, o sea, ley, y un 69% de los manuscritos dice logu, es decir, ley, perdón, palabra. Y si ven, solo hay una diferencia en una letra. Entonces, para un escriba promedio, era fácil cometer un error entre nomu y logu, entre ley y palabra. Y entonces, de ese 30% de manuscritos que dicen nomu, en Jacobo 1:23, eh, la gran mayoría son manuscritos de la familia. Es decir, la variante de la familia es nomu. La familia constituye, como ya vamos a ver, más o menos un 20%. Entonces, hay un 10% de manuscritos que no son de la familia, que también comparten nomu, pero un 69% que no son de la familia, que tienen otra cosa.
Y si nos vamos al listado, son 12 variantes las que aparecen aquí. Y si ustedes ven los porcentajes de los manuscritos que componen las variantes, se los voy a leer, es 30, 35, 30, 26.8, 20, 23, 21, 26, 26, 29.5, 35 y 40. Entonces, digamos, este que es de 20 tiene tres cruces, que es Jacobo 2:13. Es decir, que esta variante es casi solo, perdón, sí, esta que tiene 20 es casi exclusiva solo de los manuscritos de la familia, mientras que esta que tiene un 40%, entonces tiene un 20% que compone la familia y un 20% que son manuscritos que no son de la familia. Y un 58% para sumar al 100% que tiene otra variante. Entonces, los manuscritos que tengan estas 12 variantes se clasifican como parte de la familia 35. Pudiera ser que un manuscrito solo tenga 10 de las 12 variantes. Entonces también se clasifica como parte de la familia. Pero si un manuscrito solo tiene 5 variantes de estas 12, se pudiera hablar de que es un manuscrito con un texto marginal de la familia. Eh, o pudiera ser que se clasifique como que no es de la familia porque no tiene las 12 palabritas clave, ¿verdad? Ahora bien, en Jacobo, entonces, estas 12 variantes propias nos permiten identificar cuáles son los manuscritos que pertenecen a la familia. Entonces, los 89 manuscritos eh, de la familia es porque tienen este perfil o casi el perfil completo, ¿verdad? Para ahondar más en el estudio de esta familia, él también estudió aquellas divisiones dentro de la familia donde participaban más del 10% de los miembros que fueron cotejados completamente. Él identificó tres variantes en Jacobo con esta característica. Luego procedió a cotejar el resto de los manuscritos de la familia en estas variantes específicas y logró determinar que en ninguna de ellas hay una división en pluralidades, sino que al contrario, el arquetipo en estas variantes está claramente definido. Y lo interesante es que una vez ya teniendo el arquetipo, si uno ve los 89 manuscritos, que dentro de la familia hay variabilidad, ¿verdad? No son exactos todos, pero hay cuatro manuscritos que es el 18, el 1864, el 2554 y el 2723. Estos cuatro manuscritos griegos que tienen Jacobo y que son parte de la familia, eh, tienen el texto arquetípico palabra por palabra y letra por letra, tal y como están, así, sin correcciones, sin variantes. Es decir, nosotros les denominamos que son representantes perfectos de la familia. Entonces, de los 500 hay 89 que son parte de la familia porque tienen las 12 variantes aquellas que son propias de la familia. De esos 89 se analizaron, se sacó el texto arquetípico y luego se cotejó para ver qué manuscritos tenían ese texto común propio de la familia. Y hay cuatro manuscritos que tienen justo el texto de la familia, sin ningún tipo de corrección. Es decir, que es un texto orgánico, es un texto que existe, no es un texto hipotético, que eso es lo que quiero decir, no es un texto artificial, reconstruido por las grandes mentes de la crítica textual, no, es un texto que existe. Entonces, si yo tomo el manuscrito 18, ese texto es el texto arquetípico de la familia. Si voy a Budapest y tomo el manuscrito 2554 y lo miro en Jacobo,
tiene letra por letra, palabra por palabra, el mismo texto sin errores, sin correcciones. Tal y como está, tiene el mismo texto que el manuscrito 18 que está en París. ¿Sí? Y los otros dos también. Ahora bien, si, si sacamos las variantes introducidas por los escribas, por algún error, por falta de atención, que repitió una letra cuando cambió de página, cositas así sencillas que uno sabe que fue el escriba que los cometió. Entonces tenemos un ejemplar presuntamente perfecto para 5 manuscritos más. El ejemplar es lo que el escriba estaba copiando cuando, digamos, el escriba del manuscrito 35, él tenía un ejemplar que estaba copiando. El, el escriba del manuscrito 35 cometió un error así sencillo por falta de atención o por cansancio, pero que no estaba en su ejemplar, ¿verdad? Entonces, eh, los siguientes manuscritos tienen un ejemplar presuntamente perfecto. El 35, el 1503, el 1865, el 2221 y el 2303. Todos estos 89 manuscritos de la familia están desperdigados por todo el mundo del Mediterráneo, desde Egipto, por el Levante, por Asia Menor, por Grecia y Macedonia, eh, por Italia y Francia. O sea, todo está regado por todos los monasterios, ¿verdad? Entonces no es un texto definido para una zona geográfica particular. Y aquí se muestra gráficamente los 89 manuscritos, de los cuales se deriva un texto arquetípico empírico común sin ningún tipo de eclecticismo, ni razonado, ni de ningún otro tipo, ¿verdad? Sin crítica textual, solo copiando el texto común de todos esos manuscritos. Y se descubre que hay 4 que lo tienen perfectamente. Es decir, por eso se le llama el texto preservado, el texto preservado o la palabra preservada. Ahora, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a ver la masa bizantina. Es decir, si yo tomo todos los manuscritos bizantinos y le quito los 89, ¿cómo queda esa masa bizantina? Existen unos 500 manuscritos griegos del Nuevo Testamento de tipo bizantino para Jacobo, un poco más o un poco menos dependiendo del pasaje y del libro. Si se restan los manuscritos propios de la familia 35, queda una masa bizantina algo homogénea de unos 400 manuscritos aproximadamente. Para describir la homogeneidad o coherencia de esta masa restante, a la que llamamos masa bizantina, se ha optado por restar un 20% al porcentaje de los manuscritos que acompaña a la variante de la familia 35 y se ha analizado cómo queda el restante. Ya vamos a ver esto visualmente. Si con un porcentaje mayor al 50 o si con 2 o más pluralidades. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Tenemos esta variante en Jacobo 2.18 que es eh, la piedrita en el zapato. Esta es la variante más importante de todo el libro de Jacobo. Es ek, o sea, por, versus horis, que significa sin. El 88.2% de todos los manuscritos tienen ek, mientras que el 10.8 tiene horis, junto con los alejandrinos y el Efraimi Rescriptus. Bien, este 88.2% contiene los 89 manuscritos de la familia. Entonces, si yo quito de la masa bizantina a los manuscritos de la familia, entonces, claro, aquí queda un porcentaje menor, queda un 68.2 versus un 10.8. Entonces, aquí la familia, así como
el texto bizantino están definidos, porque el texto bizantino tiene un texto mayoritario en esta variante, porque el 68.2%, y como ese porcentaje aparece entre paréntesis, es un porcentaje exacto. Es decir, se tomó todos los manuscritos para Jacobo, todos los manuscritos griegos de texto continuo. Entonces, y esto se saca de, de Teute, de los volúmenes de Teute o de la Editio Crítica Mayor. 68.2% de los manuscritos dicen EC. Entonces, el texto bizantino tiene una lectura mayoritaria, ¿verdad? Entonces, aquí no hay problema, ¿sí? Esta es la familia y esta es la masa bizantina dividida en dos, pero el texto no está dividido porque hay una de las dos variantes que tiene una mayoría. Ahora, regresemos al perfil de la familia para la epístola de Jacobo y veamos los porcentajes en rojo. Por ejemplo, la variante Anileos de Jacobo 2.13 tiene un 20%, pero hay un 30% para Aneleos y hay un 50% para Anileos. Eh, entonces, ahí, como pueden ver, está distribuido en pluralidades. También Jacobo 4.14b está distribuido en pluralidades. Y eso entonces, para tener una visión un poco más clara, vamos a ver cómo está la masa bizantina. Y tenemos entonces arriba las cuatro variantes y abajo los porcentajes. La familia está sólidamente puesta de acuerdo en su variante, que comparte con un 9.5% de los manuscritos de la masa bizantina, que es Epita. Luego hay un 46% de la masa bizantina, que de los manuscritos bizantinos, que dice otra cosa, hay un 15% que dice otra cosa, y un 9.5%. Entonces, allí se puede ver claramente que no hay una variante bizantina, ya quitándole la familia 35, no hay una variante de la masa bizantina que tenga la mayoría. Y por eso, mis amigos, es que yo no abogo por un texto mayoritario. Abogo por el texto de la familia 35. No abogo por un texto mayoritario porque a veces no hay mayoría dentro de la masa bizantina después de quitar la familia. Incluso dejando la familia, por ejemplo, en este caso, no hay una lectura mayoritaria. Entonces yo diría, no, entonces me voy con la pluralidad más alta, pero, pero no es la mayoría. O sea, técnicamente la mayoría es 50+1. Entonces no hay una lectura mayoritaria, sino que la masa bizantina está dividida en cuatro pluralidades. Y a eso nosotros le llamamos no KX. En Jacobo hay 16 veces de 128 puntos de variación textual analizados. Cuando la masa bizantina, sin tomar en cuenta los manuscritos de la familia, está dividida en pluralidades. Es decir, esto de las pluralidades de no KX, este fenómeno se repite 16 veces en todo el texto de Jacobo. Esto significa que no se puede derivar un texto bizantino de manera empírica, sin uso de criterios internos de crítica textual para resolver cuál es el texto en estas divisiones. Esto también indica que la tradición bizantina no es monolítica, sino que está dividida en grupos de transmisión textual, de los cuales la familia 35 o KR es el más grande y homogéneo. Al traducir al español, las ocasiones de no KX en Jacobo se reducen a 10. Yo en la palabra preservada, en las notas al pie,
identifico esas 10 veces cuando hay un no KX traducible, ¿verdad? Tenemos entonces que de todos los manuscritos, que bueno, el 95% de los 98%, 95% de todos los manuscritos son bizantinos, ¿verdad? Y un poquito hay de otros tipos, o alejandrinos, o cesareos, o occidentales. Pero entonces, el 80% de los manuscritos griegos son bizantinos y hay un 20% que son de la familia. Entonces, si bien la familia, siendo un texto homogéneo, me permite derivar un arquetipo empírico definido, estas 16 divisiones en este 80% que es la masa bizantina, en Jacobo no me permite hacer lo mismo. No me permite, hermanos. O sea que no hay un texto mayoritario definido para el libro de Jacobo. Alguien tiene que decidir, un ser humano tiene que decidirse entonces qué reglas utilizar para definir el texto mayoritario, bizantino mayoritario, en esas 16 divisiones, en las cuales no hay mayoría, solo hay pluralidades. ¿Quién va a hacer eso? ¿Cuáles son los cánones? Entonces, la crítica textual tiene unos cánones. El doctor Maurice Robinson tiene otros cánones. Los cánones de la crítica textual favorecen a los manuscritos alejandrinos, y los cánones del doctor Maurice Robinson, favorecen las variantes bizantinas, desfavoreciendo las alejandrinas. Entonces, ¿cuál de las dos metodologías vamos a utilizar? Entonces, como ven, ya se vuelve, en esas 16 ocasiones, se vuelve un ejercicio intelectual subjetivo. Por eso, mis hermanos, yo no abogo en el canal, no abogo por un texto bizantino mayoritario, abogo por un texto bizantino que es el que está representado en la familia 35. Ahora, vamos a hablar del texto recibido. ¿Sí? Las versiones Reina Valera, RBR de 1960, del 77, la contemporánea, etcétera, están basadas generalmente en el Textus Receptus, aunque muchas de las publicadas después de 1960 tienen algunas variantes alejandrinas, como pudieron ver en el video pasado, ¿verdad? Compatibles con el texto crítico en boga. El texto de Jacobo de la primera edición de Erasmo, de 1516, está basado en pocos manuscritos. Después, en las siguientes ediciones, ya con Stephanus, ya se contaba con un poco más de una docena de manuscritos, ¿verdad? Pero la primera edición estaba basado en pocos manuscritos, los que se encontraban en Basilea, y uno o dos que, que este Erasmo había estudiado cuando estuvo en Cambridge. Uno, el manuscrito 1, que pertenece a un tipo textual cesareo y es parte de la familia 1 en los evangelios, pero en las epístolas generales presumiblemente es bizantino. 2, el manuscrito 2815 llamado 2AP, que es bizantino. 3, el manuscrito 2816 llamado también 4AP, que también es bizantino. Y 4, probablemente el manuscrito 69, que pertenece al tipo textual cesareo y es parte de la familia 13 en los evangelios, pero en las epístolas generales presumiblemente es bizantino. Por tanto, el texto griego que brinda el texto recibido es primordialmente bizantino, pero con algunas variantes minoritarias. El texto recibido de Stephanus de 1550 presenta 11 variantes griegas que aparecen solo en una minoría de los manuscritos griegos, es decir, en menor del 20% de los manuscritos.
en 128 puntos de variación textual brindados por el doctor Pickering en Jacobo en el aparato crítico de su obra The Greek Text, the Greek Text New Testament According to Family 35 en su tercera edición. Y no tiene ninguna variante de lectura sin apoyo de manuscritos griegos, porque hay libros como el libro del Apocalipsis, que ese sí tiene varias, varias lecturas o variantes que no están apoyadas por ningún manuscrito griego. Pero aquí entonces en Jacobo el texto recibido tiene 11. Entonces, si bien podemos obtener un arquetipo de forma empírica de los 89 manuscritos de la familia, no podemos hacer lo mismo con, con el resto de la masa bizantina, porque hay 16 divisiones en 128 sitios estudiados en el libro de Jacobo y casualmente el texto recibido tiene 11 de esas 128 eh, pesquisas a lo largo de, a donde hay mucha variante, mucha variación, a donde hay la variación más importante, ¿sí? Esas 128, hay 11 en el cual el texto recibido contiene no el texto mayoritario, sino el texto minoritario. Y entonces, el texto recibido no precisamente no es un texto mayoritario, como algunos expositores que quieren dar a entender eso. Dicen, sí, el texto recibido o mayoritario. No. Ahí en Jacobo no es igual al texto mayoritario, porque tiene 11 ocasiones específicamente a donde es minoritario. ¿De por qué el texto recibido tiene un texto bizantino? Porque está basado en manuscritos bizantinos. ¿Por qué tiene un texto minoritario? Porque está basado en pocos manuscritos. No está basado en más de una docena, con seguridad, de manuscritos griegos. Entonces, claro, hay ciertas variantes que aparecen en esos pocos manuscritos, pero no aparecen en el resto de los manuscritos bizantinos. Entonces viene a ser un texto bueno, pero un texto basado en la masa bizantina es mejor y, en definitiva, un texto basado en la mejor línea de transmisión textual que la familia 35 es mucho mejor. Ahora vamos a los manuscritos alejandrinos. Las versiones modernas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia textual, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, la de Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, la traducción del Nuevo Mundo, etcétera, están basadas en variantes que aparecen en manuscritos de tipo alejandrino. Pero estos, a pesar de ser los más antiguos, son de baja calidad, discuerdan entre sí continuamente y son escasos. Existen solo 3 manuscritos alejandrinos de categoría 1, según la clasificación brindada por Bárbara y Kurt Aland, que contiene Jacobo de manera completa. Es decir, si bien hay 500 manuscritos griegos de texto continuo que contienen Jacobo, y de esos 89 son parte de la familia, solo hay 3 que tienen el texto completo de ese libro de Jacobo. Solo hay 3 manuscritos alejandrinos que tienen el texto de Jacobo. Estos 3 manuscritos alejandrinos son de categoría 1, porque Bárbara y Kurt Aland, ellos dividieron los manuscritos en 5 categorías, siendo la primera puramente alejandrino, la segunda le llamaron egipcio, creo, o sea, no tan puro. La tercera es el cesareo, la cuarta es el grupo occidental y la quinta es los bizantinos. Ahora, ustedes que están bien versados en la crítica textual, podría ser que alguno de ustedes diga,
Eduardo, pero es que ya los grupos textuales no son importantes para, está bien, para la práctica moderna del siglo XXI de la crítica textual, los grupos textuales no son tan importantes, pero tampoco se puede pasar por el hecho de que, por ejemplo, hay 89 manuscritos que tienen un texto común, que son llamados KR o familia 35. Tampoco se puede pasar de lado la evidencia que estoy presentando aquí, que solo hay 3 manuscritos alejandrinos, categoría 1, que tienen todo el libro de Jacobo. Hay otros 2 manuscritos griegos alejandrinos de categoría 1 que también son de importancia textual aparte de los 3 mencionados arriba, que es el papiro 20, que tiene algunos versos de Jacobo capítulo 2 y 3, y el papiro 23, que tiene algunos versos de Jacobo 1. En total, hay 5 manuscritos alejandrinos categoría 1 de importancia textual para Jacobo. La evidencia restante en los manuscritos alejandrinos de categoría 1 es muy fragmentaria o son manuscritos de menor categoría. Entonces, el arquetipo de la familia 35 está definido para Jacobo. En contraste, existen 50 ocasiones de discordancia, concordia discors, en griego, de 128 puntos de variación textual analizados entre los 5 manuscritos alejandrinos categoría 1 mencionados arriba según el aparato de The Greek New Testament According to Family 35 en su tercera edición. Al traducir al español, las ocasiones de Concordia Discourse se reducen a 25, las cuales están identificadas en las notas al pie de página en la palabra preservada con el símbolo CONCDISC. Entonces, mis amigos, tenemos que si bien hay un arquetipo definido para la familia y la familia no hay divisiones ni pluralidades, sí hay 16 de 128, 16 divisiones en la masa bizantina, hay 11 lecturas minoritarias de 128 para el texto recibido, y en esas mismas 128, es decir, en esas 128 ubicaciones de variación textual, la familia está sólidamente puesta de acuerdo entre sí, pero la masa bizantina presenta 16 divisiones. El texto recibido 11 en las que es minoritaria y los manuscritos alejandrinos, cáiganse de espanto, tiene 50. Hay 50 ocasiones de esas mismas 128 en las cuales esos 5 manuscritos alejandrinos, de los cuales solo 3 tiene todo el texto, no están puestos de acuerdo. ¿Por qué razón los manuscritos alejandrinos, si supuestamente son los mejores, porque son los más antiguos, por qué no están puestos de acuerdo? Entonces no son los mejores. Objetivamente, la mejor línea de transmisión textual es la familia 35, porque es un grupo de manuscritos que está puesto de acuerdo en cuál es su texto. Y tiene un texto arquetípico común que es independiente, es antiguo, es más antiguo que los alejandrinos. Pueden ver los videos de este canal. Y entonces un texto que es antiguo, tan antiguo como los manuscritos alejandrinos, incluso antes, previo, y es un texto que está definido de una forma clara. Mientras que los manuscritos alejandrinos tienen muchas, y esto no se toma en cuenta los errores de ortografía, tienen una cantidad de errores de ortografía que si ustedes toman un manuscrito y lo leen en voz alta, no lo pueden usar porque hay tantos errores de ortografía que les daría pena usarlo para la liturgia. Por eso, pienso yo, no fueron copiados porque tenían tantos errores, tanto de variantes raras, lecturas raras, como de errores de ortografía. Había que corregir tanto, mucho trabajo, mejor hay que copiar los de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, no hay representantes
eh, para el grupo de manuscritos alejandrinos posteriores al siglo V. Por ahí hay una que le llaman la reina de las minúsculas, que es el manuscrito 38, pero no se la crean. Solo es un 40% de parecido en los evangelios. Entonces no es un manuscrito propiamente alejandrino, ni siquiera clasificación 1, puede ser clasificación 2. Pero de clasificación 1, después del siglo V, no hay. ¿Por qué no fueron copiados? Porque estaban llenos de errores, de discrepancias. En resumen, el arquetipo de la familia 35 está bien definido para la epístola de Jacobo. Hay 89 representantes de la familia 35 que no tienen ninguna división en pluralidades. Los manuscritos 18, 1864, 2554 y 2723 tienen el texto arquetípico, palabra por palabra, letra por letra, tal y como están sin variantes para este libro. Es decir, son representantes perfectos de la familia. Y los siguientes manuscritos tienen un ejemplar presuntamente perfecto. 35, el 1503, el 1865, el 2221, el 2303. En contraste, existen 50 ocasiones de discordancia en 128 puntos de variación textual entre los manuscritos alejandrinos. Además, hay 16 veces en el griego en 128 puntos de variación textual, cuando la masa bizantina no está puesto de acuerdo. Y finalmente, el texto recibido está basado solo en 4 manuscritos, presentando 11 variantes griegas minoritarias. Y así está la situación. Yo, yo me quedo con la familia, porque me brinda un texto real, eh, que existe en manuscritos. No es un texto hipotético, no es un ejercicio intelectual, eh, y me da un texto real para los 27 libros del Nuevo Testamento. Para el libro de Apocalipsis no hay, si aquí hay muchas divisiones de la masa bizantina y bueno, se podría sacar algún texto bizantino mayoritario. Para el Apocalipsis no se puede porque allí muchas veces no hay mayoría. Entonces, si ustedes se quieren ir, no, es que eso de la familia yo no lo entiendo, me parece raro, me voy a ir por el bizantino. Bien, Hodges y Farstad presenta un texto que no es mayoritario en su texto mayoritario para el libro del Apocalipsis, porque ahí tuvieron que cambiar de metodología porque no se puede aplicar el texto y la metodología mayoritaria. Lo mismo Robinson y Pierpont para el libro del Apocalipsis tuvieron que hacer sus propias elecciones del texto. Entonces, no funciona el texto mayoritario de Hodges y Farstad y el texto bizantino de Robinson y Pierpont, no funciona su metodología para uno de los 27 libros que es el libro de Apocalipsis, pero la metodología de la familia sí funciona. La metodología de la familia es: escojamos los mejores manuscritos, la mejor línea de transmisión textual y veamos cuál es el texto que fue transmitido eh, con fidelidad a través de 1500 años de transmisión textual a mano, en manuscrita. Así como en un aula de clases hay de 30 alumnos, hay 2 genios, 5 buenos, 10 regulares y el resto son malos. De la misma forma, siempre hubo copistas que hicieron su trabajo de manera casi perfecta. Hay gente que es obsesiva compulsiva y que lo que hace, no duerme si no hace las cosas así a lo perfecto. ¿Sí? Aparte que hay gente que no tiene el síndrome de obsesivo compulsivo, pero que es responsable en su trabajo. Y así como en todo, ¿verdad? En todo tipo de profesión. Entonces, la línea que fue preservada se encuentra para el libro de Jacobo en esos 89 manuscritos.
Y eso, mis hermanos, no se lo va a decir nadie. En ningún otro canal, ningún crítico textual les va a hablar, ninguna universidad donde vayan a Argentina, España, Dallas, Seminario Teológico de Dallas, a Miami, a donde ustedes vayan, no les van a hablar de esto porque esto es nuevo. Yo conocí a la familia en el 2015. En el 2014 fue la primera publicación del texto arquetípico de la familia de parte del doctor Pickering. Un año más tarde yo lo conocí. ¿Y eso fue hace cuánto? 10, 11 años. Entonces, no ha logrado entrar este conocimiento a los seminarios. Yo, yo realmente, yo hago esto por la iglesia. No lo hago por los críticos textuales, que a los críticos textuales este video no le interesa al crítico textual, porque ellos ya están casados con su metodología ecléctica de eclecticismo razonado, ¿verdad? Que como les he dicho es sumamente subjetivo. Y ellos tienen su texto, tienen sus eruditos, tienen su forma de pensar y bueno, cada quien hace lo que quiere porque cada quien aplica el método de una forma diferente porque es un método subjetivo. Entonces, los de la NBI publicaron un texto griego que tiene unas 400, 500 diferencias con el de Nestlé Aland. ¿Sabían ustedes eso? Y entonces, aplicando el mismo texto, el mismo método con los mismos materiales, ellos obtuvieron diferentes resultados. Y son críticos textuales de altos vuelos y todo. Sí. Entonces, la crítica textual ya tiene definido su método y bueno, cada quien es responsable de lo que cree y de lo que hace delante del Señor. Pero para la iglesia, para la iglesia, yo presento esta información. Así que si ustedes quieren apoyar el canal o si realmente han logrado comprender algunas cosas que no comprendían, yo les ruego que le den like, que compartan el video, que se lo muestren a otra gente, para que todos juntos, como la Iglesia de Cristo, podamos tener un texto que nos permita mejor y un más sano crecimiento en Cristo. Cuando Jesús retó a sus discípulos, les dijo, si ustedes quieren irse, váyanse. Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y las palabras, la redacción original es importante, es un tesoro, es una bendición que Dios nos ha dado. Y el hecho de que se pudieran identificar recién en el siglo XXI de una forma más exacta que en siglos pasados, significa que Dios tiene algo especial para la iglesia del siglo XXI. Y Dios nos hace responsables por lo que conocemos y nos va a disciplinar cuando cometamos un error y tuvimos que haberlo conocido. Nos disciplina cuando sabemos y no lo hacemos, pero nos disciplina cuando en ignorancia cometemos algo que no es lo correcto. Bueno, ah, si hacemos algo por fuera de su voluntad. Ahora, ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado abundancia de conocimiento, de información. Y esta información todavía está gratuita en la fuente digital de la Internet. Y bueno, está siendo impresa. Yo espero publicar algunos libros impresos pronto, lo antes posible. Pero esta información está disponible. Entonces, Dios nos va a ser responsable por cómo usemos la información que Él nos permite tener en este siglo. Así que mis hermanos, no pierdan corazón. Ahora que ya tenemos cuál es el texto de una forma clara,
vamos a ir avanzando en el estudio de la epístola de Jacobo para sacarle el jugo y ver de qué se trata eso de que la fe sin obra es muerta, de que ven que el hombre es justificado no solo por la fe, sino también por las obras. ¿Y de qué se trata eso de eh, po- podrá ser salvo? ¿Verdad? El que tiene, el que dice que tiene fe y no tiene obras, podrá ser salvo. ¿De qué salvación se está hablando? Así que yo los animo a que sigan aquí en el canal, oren por nosotros y bueno, que el Señor los bendiga. Pasen un bonito día y fin de semana.